Hola, muy buenas noches, bienvenidos al Diván, Psicología Integral al alcance de todos. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos en un programa más. Hoy hablaremos acerca de la menopausia, así que espero que este programa sea de muy buen contenido para ustedes, que esta información les ayude muchísimo. Pero antes de iniciar con nuestro contenido, quiero recordarles que en Detalles Vida Chic pueden encontrar los mejores detalles personalizados. Accedan al catálogo y encontrarán gorras, camisetas, plumas, copas, llaveros y todo lo que quieran para sorprender a sus seres queridos. Detalles Mida Chic, tu tienda de regalos personalizados. Y vamos a ingresar primero con el ABC de la psicología. Tenemos dos preguntas en pantalla. Por favor, envíen sus dudas al 098-592-7245 y aquí las responderemos. Hemos seleccionado dos preguntas. Vamos a ver la primera en pantalla. ¿Es bueno decirle a alguien que es bipolar cuando cambia de estados de ánimo? Bueno, esta es una pregunta realmente este es un tema muy común. Escuchamos cotidianamente expresiones como tengo la depre, estoy estresado, o una persona cambia de estados de ánimo y le dicen bipolar. Realmente no es adecuado, aunque el término se ha vuelto muy coloquial, es un término muy clínico, donde se habla que la persona tiene etapas de mucha activación, de mucha acción y etapas también donde está muy deprimida. Entonces, si hay manía y depresión, hablamos de un trastorno bipolar, pero este diagnóstico solo lo da un psicólogo o un psiquiatra. Así que poner este tipo de etiquetas no es sano, ni para la persona que lo recibe, ni para el entorno. Por favor, no pongamos nombres donde no los hay. Estos términos clínicos son bastante delicados y no debemos empezar a poner este tipo de etiquetas porque lo que hacen es generar más ansiedad, generar más conflicto y muchas veces, como ponemos este nombre, terminamos comportándonos. Así que mucho cuidado con ese lenguaje que usamos, tanto con nosotros mismos como con los que nos rodean. Y la segunda pregunta, vamos a verla en pantalla. ¿Para qué sirve la gimnasia cerebral? Bueno, esta pregunta me gusta mucho porque, ¿qué sucede? Nosotros tenemos un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. Estos hemisferios se conectan a través de algo que se llama cuerpo calloso, que está justo en la mitad. Cuando nosotros hacemos gimnasia cerebral, estamos transfiriendo una información del hemisferio izquierdo al hemisferio derecho, lo que quiere decir que logramos un equilibrio. Además, nos ayuda a cambiar de estado, a generar más atención, a poner a nuestro cerebro en movimiento. Recuerden que nuestro cerebro es como un músculo, que cuando vamos al gimnasio el músculo crece. Asimismo, podemos hacer diferentes ejercicios de gimnasia cerebral para estimular nuestro cerebro. Todo lo que normalmente no hacen, nosotros podemos hacerlo a través de ejercicios que terminan siendo muy divertidos. En algún programa yo les mostré que son ejercicios de lateralidad o ejercicios de ver las palabras sin leer el color, etcétera. En internet pueden encontrar una cantidad y les haría muy bien. Se puede hacer con niños pequeños, con adolescentes, con adultos, en cualquier edad, siempre va a tener unas buenas consecuencias. Así que a activar nuestro cerebro. Y esto ha sido por el ABC de hoy. Vamos a pasar al desarrollo de nuestro contenido. Vamos a hablar acerca de la menopausia y hoy quiero contarles que me acompaña la doctora Jessica Chan. Ella es ginecóloga y quiero recibirla con un aplauso gigante. Jessica, muchísimas gracias por estar aquí. Tan linda, muchas gracias por la invitación, realmente muy lindo tema. Claro que sí, hermoso tema y qué mejor de una profesional como tú. Te conozco como persona y como profesional y me encanta la forma en que manejas todo esto. Así que hoy vamos a hablar de la menopausia y como ya sabemos, cotidianamente la menopausia es vista como un tabú, como culturalmente se le da como un significado muy nocivo y esto hace también que genere una carga y una presión psicológica. Así que juntas vamos a abordar lo que es la parte psicológica y la parte física. La menopausia.
La menopausia, esta etapa que como toda etapa va a llegar, va a trascender y todas, absolutamente todas las mujeres vamos a pasar por ella. Así que, mi querida Jessica, ¿qué es la menopausia? Cuéntanos un poquito. Ok, bueno, hablando de lo que es la menopausia, científicamente o médicamente es la ausencia de la menstruación por más de un año. Una mujer deja de ver sangrado por un año y ya se considera que ya está en la menopausia. Estamos hablando de la parte fisiológica. Pero si es una muchacha joven, pongámosle 35 años, que por una eventualidad pierde su útero en una cirugía, también estamos hablando de una menopáusica, pero una menopáusica quirúrgica. Entonces, la ausencia de la menstruación por un año ya es menopausia. Perfecto. Y mi querida Jessica, entiendo que hay unas características, ¿no? Si lo tomamos como qué síntomas, a qué edad inicia la menopausia. Cuéntanos un poquito de esto, la duración, la intensidad. Ok, hablamos de, nosotras las mujeres nacemos sin un nivel estrogénico activo, lo recibimos en nuestra madre. Llegamos a los 20, a los 12, 14 años, empieza la primera menstruación. En la década de los 20 menstruamos con cierta regularidad hasta que llegamos hasta los 40 años, donde hay una modificación en el patrón de la menstruación. ¿Eso qué significa? Te puede cambiar tus días, te puede cambiar tu intensidad, tu volumen, la forma de menstruar. A los 45 ya empiezan ciertos cambios que empezamos a notar nosotras las mujeres. Caída de cabello, resequedad de la piel, dificultad para bajar de peso. Esos son síntomas y signos que se van a ir presentando de manera paulatina y que obviamente te va a llevar a que a los 50, 51, 52 años ya de repente ya para y cesa la menstruación de una manera natural. Algunas mujeres refieren calores, sofocos, decaimiento, que son síntomas que realmente a veces limitan nuestra actividad diaria, y si lo acompañamos de que tenemos una información errónea de cómo manejar la situación, obviamente se van a acentuar estos síntomas. Exactamente, bueno, y qué interesante lo que tú mencionas y qué lindo porque nos hablas de que tenemos como un periodo previo de preparación, ¿cierto? Donde Así podemos ver es. estos avisos que nos ayudan a prepararnos psicológicamente y físicamente. Tú me mencionabas hace un momentito que hay un tipo de menopausia quirúrgica. ¿Esto te refieres a cuando hay extirpación de ovarios? Para comentarlo un poquito. Hay personas que Exacto. por X o Y manera. Ok, Cuéntame, sí. la menopausia como tal, tenemos una paciente con una hemorragia uterina muy intensa por miomas, entonces nosotros sacamos el útero y dependiendo de la edad que ella tenga, nosotros sacamos o no los ovarios, porque hay un riesgo de cáncer de ovario, entonces hay que tener esa precaución, hay que observarlos, hay que mirarlos, hay que pedir exámenes para determinar si esa paciente vamos a entrar a retirar ovarios o no. Entonces, el hecho de no menstruar ya te cataloga como una menopáusica, aunque pueda dejar yo ovarios. La menopausia es la ausencia de la menstruación. Obviamente que va acompañada con una insuficiencia o una baja de la función ovárica, pero como te decía, es una mujer de 30 años que de repente se queda sin útero, pero queda con ovarios, ella sigue teniendo su función hormonal de la manera normal, solo que no ve menstruación, pero sí es menopáusica. Ok, bueno, qué interesante y qué lindo conocer esto. Esto deberíamos saberlo todas las mujeres y no solo las mujeres, sino también los familiares, porque ahora en un momentito que hablemos acerca de todas las características psicológicas, que es lo que voy a empezar a hablar, pues empezamos a tener una serie, así como hay estos cambios físicos importantes, estos sofocos, la caída del cabello, la dificultad para perder peso, como tú nos mencionabas, están acompañados también esta sintomatología de características y afectaciones psicológicas. Entonces, es normal que haya ansiedad, miedo, irritabilidad, que haya tal vez ataques de pánico cuando dejamos llevar las cosas muy lejos. Pero ¿qué sucede si nosotros entendemos que esto es una etapa más de nuestra vida, que a todas las mujeres nos va a dar menopausia? Pues los síntomas no van a ser tan fuertes. Ahora, en la sociedad escuchamos cosas como te llega la menopausia y se acabó tu vida reproductiva, se acabó tu vida, pues como tu vida más bonita, y le damos un significado a eso y ahí es cuando tienden a exacerbar estos síntomas de ansiedad, de miedo, de irritabilidad, que bueno, la irritabilidad como es muy propio, también sabemos que como hay más calor, la dificultad para dormir puede generar insomnio, la persona no descansa, al otro día está más desesperada, no sabe cómo hacerlo, exacto.
Entonces, esta irritabilidad es absolutamente normal. Entonces, ¿qué sucede? Si le damos este significado tan negativo, pues lo que hacemos es que mi ansiedad crezca, que la ansiedad crezca, crezca, crezca y se desencadene, perdón, en algo mucho más grande. Entonces, la preparación es clave. Primero entender que es una etapa, que todas las etapas son lindas, que cada mujer en cada edad es hermosa porque ya tiene vivencias. Es como cambiar un poquito el foco. Yo les digo, es como en lugar de decir, no, es que ya no puedo tener hijos, ya no voy a estar tan bonita, pues es más bien de decir, bueno, en esta etapa mis hijos ya están grandes, ya están adultos, ya no tengo que criarlos, tengo más tiempo para mí, entonces voy a recuperar un poquito todas esas cosas que quería hacer y voy tal vez a transformarme porque jamás es tarde para empezar un proyecto y menos para empezar a querernos. Entonces, si lo tomamos como una etapa más y además que la ciencia ha evolucionado tanto, que ya tenemos acompañamiento ginecológico, como el caso de Jessica, que esto ayuda muchísimo, muchísimo a que esta Así es. sintomatología precisamente reduzca. Porque antes, digamos antes, hace mucho tiempo, cuando no se conocía y llegaba de sorpresa, pues esto podía generar un susto tan inmenso que había muchísimas mujeres que llegaban sin saber por qué sentían palpitaciones y no iban al ginecólogo, sino que iban primero al cardiólogo. Terminaban en el psicólogo y el psicólogo evalúa y claro, uno como psicólogo cuando ve taquicardia, cuando hay ataques de pánico, lo primero que descarta es tiroides y si ya tiene 50 años, ginecología porque puede haber menopausia. Entonces, ir donde un profesional es bastante importante porque con todo el cariño que le diga el vecino, el esposo, los amigos, jamás van a tener esa visión que tiene un profesional. Entonces, siempre que vaya acompañado de esto. Y cuando yo les decía que esta información que nos regala Jessica debería saberla toda la familia, porque como es una especie de duelo, de que ya no tengo mi periodo menstrual, me estoy despidiendo de él, pues genera una reacción. Y eso genera una afectación emocional, porque ya las hormonas también son diferentes. Entonces, esta afectación emocional hace que la persona se sienta muy triste. Y si escuchamos alrededor comentarios como, ah, es que ya estás menopáusica, ay, pero qué terrible, nadie te va a soportar, pues no ayuda. Entonces, toda la familia debería convertirse más bien en una red de apoyo y ayudarle a sobrellevar este momento. Y Jessica, ¿cuánto duran estos síntomas de la menopausia? Ok, desde que empiezan, que suelen, como te digo, empiezan de la manera más sutil, es como silente, como te digo, una caída de cabello, una resequedad de la piel, una resequedad Ujú. vaginal. Inclusive las pacientes mencionan, bueno, las pacientes, yo también puedo estar en esa misma edad, pero no te voy a decir cuántos años tengo, pero puede haber una resequedad, Igual estás bellísima. no digamos. Bueno, puede haber una resequedad vaginal, cierta dificultad para lubricar durante la intimidad, que sí puede causar molestias. Entonces, todos esos cambios que se van presentando, se van haciendo un poquito más intensos a medida que pasan los años. Puede durar unos 10 años con esta sintomatología y después entramos a una fase que es la posmenopausia. Entonces es importantísimo que cuando nosotros empezamos a detectar esta sintomatología, visitar al ginecólogo para hacer una evaluación correcta y de repente empezar a retrasar un poquito esa sintomatología con medicamentos o con tratamientos alternativos, que son opciones muy válidas en esta época para poder tratar estos Ujú. síntomas. Y también es algo importante lo que tú dijiste. He notado que en mis pacientes que están en esta fase, cuando están ocupadas, cuando están trabajando, cuando están en un deporte, tienen un hobby, la sintomatología siempre disminuye. Lastimosamente, hay otras que sí lo agudizan y entonces cuando yo le digo, aparte del tratamiento médico que te estoy dando, necesitas otro soporte, necesitas una actividad que te haga feliz, ¿no? Para poder pasar esta etapa. Ujú. Simplemente es una etapa diferente y considero que hay que aprender a vivir y a manejarla. O sea, si tengo calor, perfecto, prendo el aire, si estoy sudando, me seco y me baño. Tomarlo con alegría y te comento que hay muy buenos resultados con los tratamientos médicos que tenemos en estos momentos. Ay, qué lindo, Jessica. Sí, y hablando del tratamiento, escuchamos muchos mitos. Hay muchas personas que le temen a los estrógenos. Cuéntanos un poquito estos estrógenos que hacen parte del tratamiento, cómo se maneja, cuándo sí Ok, hay que usarlos, cuándo no hay que usarlos. definitivamente no se pueden tomar de manera aleatoria. Tenemos que hacer una buena Ujú. historia clínica para determinar el riesgo potencial de un cáncer, no un cáncer de un familiar en primer grado, una mamá, una abuela, una hermana.
Entonces nosotros tenemos que evaluar y hacer una buena historia clínica. Uno. Dos, en los años 80 hubo un estudio mundial que se llamaba el estudio WE, y obviamente el grupo humano que ellos seleccionaron para ese estudio eran mujeres realmente mayores que ya tenían ciertas afectaciones cardíacas, diabéticas y otras patologías. Entonces, cuando salió ese Ok. estudio, se dieron cuenta y dijeron, no, si le damos estrógenos a estas pacientes van a desarrollar que cáncer de mama o algún cáncer en otra parte y se van a potenciar más estas enfermedades. Entonces, Ujú. esa corriente causó que el temor masivo. Llegaron nuevos estudios, empezaron a actualizar y utilizar mujeres un poquito más jóvenes. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, podemos utilizar terapia de reposición hormonal siempre y cuando esta paciente tenga una buena historia clínica, tenga menos riesgos, una mamografía adecuada, los marcadores tumorales adecuados, para poder trabajar con ella y darle el tiempo de una seguridad con el tratamiento es más o menos 5 años. Obviamente no es que yo te voy a dar a ti un medicamento por 5 años, sino que tú cada cierto tiempo vas a tu médico, se hace una evaluación completa y obviamente se va a determinar si vas a continuar o no con él. Eso es lo que pasó Ay, con los... perfecto. Inclusive, mira, tuve una disyuntiva en pacientes que han sido operadas de cáncer de mama, que son más, totalmente operadas con mastectomías radicales, el uso de terapia hormonal. Entonces hay dos corrientes, dicen, no, pero si ya le operamos de un cáncer de mama, ¿cómo le vamos a dar? Entonces hay una disyuntiva mundial en esa temática, se sigue estudiando, se sigue trabajando, a quién sí, a quién no. Ujú. Lo que yo digo es que tenemos que ser un poco ecuánimes, ¿no? Tenemos que determinar si la sintomatología va a impedir que mi paciente tenga una vida normal, activa, obviamente es una paciente que necesita tratamiento. Si es una paciente que puede tener síntomas mucho más leves o otro tipo de asesoramiento, obviamente podemos trabajar con alternativas, ¿no? En el mercado actualmente hay tratamientos a base de soya o de repente modifica su patrón nutricional, entonces toda esa sintomatología va a ir mermando y va a ir cambiando. A nivel vaginal, por ejemplo, mira tú, cuando se habla de la Ujú. resequedad vaginal, hay opciones, estrógeno local, trabajamos con soya en gel, inclusive el ácido hialurónico, que lo utilizan muchísimo en el área Ujú. estética, también se puede usar en el área ginecológica, porque va a Ah, permitir qué una mayor, interesante. exacto, sí, imagínate, va a permitir una mayor lubricación. Entonces hay opciones. Lo que pasa es que nosotros tenemos que Exacto. individualizar cada caso en cada una de las pacientes. Sí, y me encanta esto, Jessica, que tú menciones la responsabilidad que tenemos como mujeres, primero buscar un profesional, no dejarnos para lo último, sino estar muy pendientes de eso, ir verificando que es un proceso, que es un camino, que hay que evaluarlo, no es que fuimos una sola vez y dejamos de ir, y también tener un poquito de flexibilidad mental, ¿no? Verificar que hay tantas alternativas que nos hacen bien. De hecho, últimamente veo muchas noticias de personas que tienen 80, 70 años, que empezaron a hacer ejercicios, dan clases de gimnasia y cómo sus síntomas físicos disminuyen, perdón, significativamente. Entonces, Así es. el estilo de vida tiene muchísimo que ver, la alimentación, el ejercicio, todas las ayudas que tú nos comentas con todos los tratamientos. Afortunadamente la ciencia no para, los profesionales no dejan de actualizarse y yo pienso que cada vez va a ser más fácil sobrellevar esta etapa. Entonces sí está muy relacionado con la predisposición que yo tengo en verlo no como una ruptura de mi vida, sino más bien como una etapa diferente, así como cuando nos llegó por primera vez el periodo, así como cuando pasamos la adolescencia, pues es una etapa. Jessica, también se habla mucho de que cuando se llega a la menopausia, la libido reduce, pero siento también que es una confusión que tienen las personas con la resequedad vaginal, que no es lo mismo, ¿cierto? Exactamente. Cuéntanos un poquito tú. Ujú. Efectivamente, la primera que se afecta es nuestra amiga la vagina, ¿no? Empieza a sentirse un poco más Ujú. reseca, puede tardar un poco en lubricarse. Entonces, como pasa esto, ¿qué sucede? La mujer deja de tener actividad sexual con su pareja. Obviamente el varón tiene también una etapa distinta cuando ya pasa los 45 o Ujú. 50 años. Entonces, el acoplarse en esa nueva rutina, en la sexualidad, es lo que hace que la mujer diga, ah, no, me duele y no busca una opción. Pero hay algo que sí me gustaría que aclarar, que la vagina es Ujú. supremamente noble. Si nosotros la podemos entrenar de la mejor manera, con ejercicios pélvicos, ejercicios de Kegel, utilizar lubricantes, hidratantes, manejar una dieta lo más sana posible,
pueden seguir disfrutando de su actividad sexual de una manera normal, inclusive Plena. va a tener los mismos orgasmos, va a sentir las mismas cosas que sentía cuando tenía 30, 40 años, y podría decirte que mucho más, porque en esa etapa ella ya aprendió a manejar su sexualidad, entonces simplemente tienen que Exacto. perderle el miedo al lubricante, perderle el miedo a los hidratantes y utilizar esas herramientas médicas como tratamientos para tener una vida más saludable en el área sexual. Exacto, sí, sí, sí. Me encanta lo que mencionas porque esto requiere que haya una flexibilidad mental y más bien es un síntoma también de amor propio, ¿no? De no abandonarnos y quedarnos en esta escala de victimismo, sino ayudarnos mucho. Ahora, esta es una etapa bastante fuerte, como decíamos al inicio, que si no la manejamos bien, si no nos preparamos un poquito para lo que viene, porque hay de todos los casos, puede haber personas que ni cuenta se dan, si no es por la ausencia, pero no hay muchos síntomas, Así es. ¿cierto? Como hay mujeres que les da muy fuerte. Entonces, aquí también vale mucho la pena mencionar cómo yo mentalmente me estoy preparando previamente, cuál es mi compromiso a dar este nuevo paso. Y hay factores importantes también que hay que tener en cuenta. En esta edad en la que ya nos llega la menopausia, pues nuestros hijos se van a estudiar a otro país o ya se casan. Entonces a esto se le agrega una variable que es también el síndrome del nido vacío. A veces hay rupturas de pareja, entonces es una época complicada que por eso es importantísimo que desde antes estemos manejando nuestra calidad de vida, la relación que tenemos con nosotros mismos, no descuidar nuestras esferas de vida como son los amigos, los hobbies, nuestro crecimiento personal, nuestra profesión, sentirnos productivas, pues todo hace que la sintomatología disminuya y siempre de la mano de profesionales como Jessica, que es una excelente Caramba, ginecóloga. Sí, sí, gracias. sí. Bueno, mi Jessica hermosa, entonces quisiera que nos des unas recomendaciones, tú como profesional, a todas las mujeres que nos ven y nos escuchan en este momento. Bueno, yo creo que la menopausia es una etapa natural de la vida, que debemos visitar a nuestro médico, que no tengamos miedo a la mamografía. Yo creo que la mamografía es un examen importantísimo, hacernos un papá Nicolau, hacernos los exámenes de sangre y tener esa apertura con tu médico para hablar de lo que sentimos, para poder tener el mejor tratamiento oportuno a tiempo y que permita que nosotros tengamos una vida lo más saludable posible, ¿no? Ujú, sí, muy bien. Muchas gracias por esas palabras tan reflexivas y tan reales. Y también el llamado a que no nos dé miedo ir donde profesionales. Tú en tu consulta imagino también que debe haber muchas personas que empiezan a presentar sintomatología de depresión, de ansiedad. Y bueno, Así el es. trabajo interdisciplinario funciona muchísimo. Es normal que una persona pueda tener estos síntomas, pero bien abordados, pues se manejan. Y así como mencionaba Jessica al inicio, independiente, cada persona es un mundo, van verificando qué medicamento necesita. Igual en psicología, si vemos que es una ansiedad muy difícil de manejar, que si se requiere ayudar con el medicamento mientras la persona se pone más fuerte, pues se hace y se va retirando en la medida que sea posible, siempre con un psiquiatra y con psicoterapia, que lo que hace es cambiar la percepción de esa problemática. Entonces, si nos damos cuenta, siempre hay que apoyarnos de profesionales que nos ayudan a estar más fuertes. Así es, Carol. Bueno, Jessica, hermosa, sí. Entonces, rompiendo estos mitos de la menopausia, me encantó tenerte en el diván. No nos vamos a ir Muchas todavía porque gracias. nos falta, te voy a hablar, a contar la metáfora del día. Pero quiero antes agradecerle a Chut Producciones por hacer posible el diván. En su catálogo pueden encontrar la mejor cobertura en videos corporativos, institucionales, bodas, canales digitales, canales de YouTube, muchísimas cosas más. Shoot Producciones, tus ideas, nuestras metas. Bueno, y con Jessica ustedes pueden encontrarla en Instagram. Abajo van a encontrar su dirección donde pueden encontrarla y pueden acceder a sus servicios, que realmente es una mujer muy linda como persona y una muy buena profesional. Y si quieren agendar también sus servicios de terapia psicológica, pueden comunicarse al 098-592-7245. Terapia psicológica, sesiones de coaching, formación en programación neurolingüística, capacitaciones corporativas, relajación terapéutica, pruebas vocacionales y mucho más.
porque tu salud mental lo merece. Bueno, mi querida Jessica, y como hoy estamos hablando acerca de la menopausia, yo voy a leerles una historia muy linda que es de Emma Goldman y me pareció muy curioso y muy bonito para leerlo hoy aquí en el diván con este tema de la menopausia. Un 28 de marzo de 1915, Emma Goldman fue arrestada en Estados Unidos por explicar el control de natalidad. Ella eligió pasar 15 días en la cárcel por una multa de $100. Ante una audiencia mixta de 600 personas en Nueva York, Goldman explicó, por primera vez en toda América, cómo se debía usar un anticonceptivo. Fue arrestada de inmediato y después de un juicio tormentoso y sensacional, se le dio a elegir entre pasar 15 días en un taller penitenciario o pagar una multa de $100. Ella eligió la cárcel y la sala entera la aplaudió. Desde los medios de comunicación se escribieron cosas como Emma Goldman fue enviada a prisión por sostener que las mujeres no siempre deben mantener la boca cerrada y su útero abierto. Así que me encantó esta reflexión y esta historia porque con este tema quiero recordarle a todas las mujeres que somos más que un ser que reproduce más personas, que es hermoso ser mamá, que es lo más lindo que podemos sentir, que es respetable las mujeres que no quieren ser mamás. Así que la menopausia, que es la finalización de esta parte donde ya no tenemos la menstruación, donde ya no podemos tener más hijos físicamente, pues no nos hace menos mujeres. Siempre asesoradas por profesionales, siempre preparándonos, teniendo un estilo de vida bonito, queriéndonos, vamos a poder llevar esta etapa de una forma linda como debe ser. Mi querida Jessica, muchísimas gracias por acompañarnos en el diván. Te mando un abrazo gigante. Espero volverte a tener aquí con todos estos aportes tan lindos que tú nos das. Un abracito. Cuídate mucho. Chao. Chao. Nos vemos el próximo miércoles en el diván. Chao.